escuchan ustedes la voz patriótica y revolucionaria del coronel de Abril. Tenía 41 años cuando murió Camaño. Cuando fue fusilado vilmente por los cobardes. Era un hombre muy joven y aparentaba por la calvicie y eso, parecía una persona más adulta. Fue un hombre muy joven, 41 años apenas tenía Francisco Camaño Deño, cuando murió en las montañas de Nizaíto. Bien, mis amigos, vamos a hablar con la gente ahora. Primero la gente decía Peña, carajo. Pero vamos arriba. Vamos arriba. Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde. Sí, señor. 809, allá está, tengo a Teodoro ahí en la línea. 809-682-9850. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Habla Teodoro, Santo Domingo. Oye, Teodoro. Teodoro. Que las mujeres del PRD eran para los PRD. Teodoro, si no es un récord, es un buen averaje. Bueno, mi hermano, si usted se cansa de mí, es su problema. Bueno. Pues con la vacuna, yo voy a ser de los primeros en la fila que me voy a ponerme. A mí me importa que sea la AstraZeneca, que sea la de la China, que sea la de Pfizer, que sea cualquiera, la primera que vengan aquí, yo me la pongo. La vacuna son hechas por científicos, no por patebús. Ok, gracias. Tomamos otra entonces aquí. Buenas tardes. Buenas, ya sí cogimos el rumbo. Buenas tardes, bendiciones y salud para todos. Gracias. ¿Cómo pasa el tiempo? Entonces 48 años cumple ese señor de muerto. 48 años. Señor. Pero yo me acuerdo de eso, Dios mío. Ay, Dios mío, mira. Yo me acuerdo como ahora. También. Estaba tan joven. Sí, ay, cómo pasan los tiempos. Éramos jóvenes, hermosos. Apenas había nacido uno de mis hijos. Tenía 12 años. Éramos jóvenes y hermosos y gustábamos. Ay, qué cariño. Y gustábamos, así mismo. Yo todavía gusto, déjame decir. No, usted sí. Los hombres gustan siempre. Gracias por reconocer. Con lo de la pandemia, la vacuna. Yo creo que el penco Gonzalo Castillo está dando gracias a Dios por no haber sido presidente de la República. Bueno. Porque la gente, tú es palo si boga y palo si no boga. Como quieres malo. Aquí hay gente que yo creo que quieren que siga la pandemia, uno para seguir de vago en su casa, que el gobierno lo esté ayudando y los otros para estar hablando tontería y criticando y diciendo que se pongan la vacuna, el que no se la quiera poner, que no se ponga, que se muera, hay que ponérsela. Yo estoy pasado meridiano, pero si a mí no me va a hacer daño, y si me hizo daño y me morí, porque de algo se va a morir uno. No va a hacer daño nada, hombre. Pero claro que no, uno no le pone toda la vacuna cuando uno tiene los hijos chiquitos y uno no sabe cómo la hacen. Así es. Y uno se la pone con fe. Pues yo tengo fe que esto va a mejorar todo, señores. No seamos tan estúpidos. Y los que no se la quieran poner, que no estén hablando tonterías por las redes, por la radio. Caramba, que no pueden ver un micrófono. ¿Me chequeamos? Bueno. Le mandé un mensaje a ustedes, aunque no hablo chino. Hola, buenas tardes. Sí, buenas, ¿cómo están ustedes? Juan, Giorgi, Rudy. Hola, ¿cómo están las cosas? Cuéntame tú, boticario. Oye, en estos días llamé y Teodoro me tumbó 3 veces. Oye, pero es un atleta ágil en eso. Fíjense, lo que ella decía de palo si boga y palo si no boga. Mira, este país, cuando le dan un poquito de libertad, que tenemos un presidente joven, que oye, que rectifica, que en eso ha sepultado la forma de gobernar que han tenido todito de Trujillo. Pero fíjate, yo digo lo siguiente, yo tengo aquí dos pelotas en el brazo izquierdo arriba, que eso fue en el 50 y pico. ¿Ustedes se imaginan si no nos hubiéramos vacunado todos, si estuviéramos hablando ahora? Pero yo digo lo siguiente, yo no le crearía, Luis no tiene necesidad de ponérselo, y yo no le creería tanto a él, porque si tú te hubieras llevado de Trump, del de Brasil, del de México, si hubiera muerto media humanidad. Yo le creo a un científico, y todos los científicos están de acuerdo con la vacuna, como Jesús Feligresia, José Joaquín y un sinnúmero de
epidemiólogos y de gente que sí saben y conocen la vacuna. O sea, que una que haga el 50, lo que sea, si te da el COVID, te da con menos gravedad. O sea, tú recibes parte de la inmunización, Pero fíjate, yo digo que por eso es que yo no participo mucho en las redes. Es que tú ves ahí una cantidad de analfabetos hasta que te escriben síndico consejo, qué sé yo, ¿qué tú vas a aprender ahí? Y lo usan hasta para chantajear. Porque gracias, lo oigo. Okay. Bueno. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, se cayó. Se fue. Sí, Vamos se a la cayó. otra, entonces. Buenas tardes. Don Juan, Sí. ¿usted leyó los comentarios que hizo La Luz? Los comentarios Que hizo La Luz. sobre la luz. No, José La Luz. Vamos a la luz, claro, sí, lo que él dijo, lo di, claro que sí, lo comentamos Ay, un rato. pero mire, él no es santo de mi devoción, pero yo lo felicito que por fin él cayó. Antes tenía que hacerlo, porque es que se quiere, lo que él dijo todo es una realidad. Y si lo que yo digo siempre, si Danilo tuviera dos dedos de frente, ya se había quedado tranquilo en su casa y deje ese PLD que eche para adelante. Claro que sí. Buenas tardes. Bueno. Buenas tardes. Seguimos aquí. Buenas tardes. Hola, Hola. Chica. ¿cómo me les va? Aquí, por cabezadura. Aquí ¿Y tú? Estamos. Bien. ¿Sobrevives? Sí, yo me voy a poner mi vacuna porque a mí me dio el COVID en la madre Ajá. y yo sí me la voy a poner, sea la rusa, la china, la gringa, la de Inglaterra, la de Cuba, la que sea, yo me la voy a poner. Ahora, yo lo que quisiera es que en este país y en todos los países pusieran una restricción para viajar, que el que no tenga una boleta de vacuna del COVID no lo deje montar. Eso va a ser así en un momento. Sí, yo quiero que eso pase, no lo dejen montarse en un avión ni Eso lo va a dejen ser meterse a un país. Si lo están Para que haciendo tú ahora veas, con porque la- el dominicano le encanta un viaje, van a salir hasta lo que dijeron que que no se le van a poner, van a salir huyendo a ponérsela. Si se porque- la pusieron, si lo hicieron con la prueba, incluso no solamente para viajar, para muchísimas cosas, Pues va a tener sí. que traer su prueba de vacuna. Yo quiero que pongan eso, que la gente tenga que obligatoriamente enseñar su resultado de su vacuna antes de montarse en un avión, que tú verás que no se va a quedar uno sin vacunarse. Ya que tú que eres una mujer tan inteligente. La Dígame verdad que hay usted. mujeres que se ponen mojigangas, porque hay hombres, si yo fuera mujer, hay hombres al que yo no le hiciera ningún caso. ¿Que no quisiera? No le hiciera ningún caso. Lo mandaran del psiquiatra. Sí. No, psiquiatra no, casi diablo. Yo soy una mujer muy selectiva también. Bueno, está bien, gracias, Jackie. Adiós. Bye, vámonos aquí ahora. Muy buenas tardes, ladies and gentlemen. No. ¡Ey! Dime, ¿cómo estamos? Saludos para el rey del mambo, Juan TH, que tiene la puerta abierta en el Partido Republicano. Saludos para Rudy Rudísimo, que por cierto, la mujer está tomando un respiro porque tener ese incordio ahí todos los días, que dame un cafecito, que una arepa, que está descansando la señora. ¿Qué va? Si soy yo que hago los mandados en la casa y la cosa ahí. Sí, yeah, right. Saludos para el rey del patimongo, Georgie Rodríguez. Rafael, te voy a recomendar un libro que me acaban de entregar. Dime a ver cuál es. Memorias del Sancocho. Así que no te lo pierdas. Memorias del Sancocho. De Rafael Álvarez de los Santos. Y hay gente que se atreve a escribir un libro sobre el sancocho. Vamos a traerlo. Así me dijo un argentino, que por cierto tenía un restaurante. Él me dijo: Rafael, sancocho, porque fue allá y le dieron un sancocho y le gustó. Miren. Bueno, pero lo llama la boricua neoyorquina, mujer de Alex Rodríguez, dice que está loca con el mangú. Oh, sí, Jennifer López. Pero esa mujer es de aquí del Bronx, esa mujer es criada aquí en el Bronx y es restaurante dominicano por todos lados. Por todas partes. Está bien, pero ajá. Así, pero aparte,
el desayuno tradicional. ¿Y tú crees que ya ha ido al 809? ¿O donde Caridad? Por Dios. Lo que pasa es que está con Alex Rodríguez, que es dominicano de pura cepa, que le gusta el plátano. Pero hay una confusión, ¿eh? Caridad no es dominicana. No, pero el restaurante es comida criolla, comida dominicana, ¿eh? Porque estaba ahí en Washington High, en 68 y Amsterdam. Y por lógica, todas esas zonas dominicanas. Sí, comida dominicana, pero ella no. Margot, Caridad, toda esa gente era comida dominicana. Todo. Tu padre le llamaba a Rafael. Rafael no fui yo, fue Olga. ¿Ahí le tumbaste la llamada a Rafael? Fue Olga. Ay, Dios mío, Olga, pues tú no te quieres. Tú no te quieres. Ese hombre tuvo un vuelo. No quieras tú que los republicanos vuelvan al poder, Olga. Bueno. La avisé poco que te quita. A Rafael que llame más tarde. Bueno, mira, es interesante saber un poco algún detalle. Quizás podamos hablar con algún abogado un poco el detalle sobre el proyecto de la ley orgánica para crear el referéndum, que no tenemos experiencia en República Dominicana sobre ese tema, y es un tema constitucional, está fijado en la Constitución de la República. Pero es no revocatorio. No. No es revocatorio. No es referéndum revocatorio, porque está incluso lo dice textualmente, la Constitución prohíbe el referéndum revocatorio. Pero debería ser revocatorio. O puede sacar cualquier presidente que llegue ahí. No, porque hay mecanismos constitucionales establecidos con el juicio político. Pero no. Tenemos al doctor. ¿A quién? ¿Eh? ¿A quién localizar? A Nasser, perdón. No, espérate. El doctor no, eso es otra cosa. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi querido doctor. Qué bueno. Yo no sé si tú oíste lo que yo estaba hablando de la trascendencia, la importancia de esta figura. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí. Bueno, miren, la ley sobre referéndums y consultas populares es una de las tareas pendientes en República Dominicana desde la reforma constitucional del 2010. Sí. El artículo 18 de la Constitución establece que los ciudadanos tienen el derecho de decidir sobre los asuntos que se les propongan mediante referéndum. Y evidentemente eso implica todo un entramado legal que no existe en este momento. Solamente los únicos referendos que existen en la ley, las únicas consultas populares, son las que están en la ley de municipios, que está previsto también en el artículo 203 constitucional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aunque el artículo 208 y 209 de la Constitución establecen la capacidad de la Junta Central Electoral y más bien de las asambleas electorales de decidir sobre, de participar en procesos de esta naturaleza, la ley no existe. El artículo 210 de la Constitución también lo dice, o sea que tiene que haber un marco legal para que los ciudadanos puedan ser consultados mediante referéndum. Entonces, hay algo que hay que señalar. Hay 3 tipos de referéndum, como ustedes pueden haber visto, claro, que es el municipal, el referéndum sobre los asuntos que se le consulten a la población en términos generales, y además en ciertas ocasiones, cuando hay una reforma constitucional, se tiene que convocar un referéndum para que entren en vigencia. Es decir, cuando la reforma constitucional versa sobre derechos, sobre garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda y sobre los procedimientos para la reforma constitucional, entonces se tiene que convocar un referéndum. La ley no existe en este momento, lo cual dificultaría mucho la convocatoria de cualquier tipo de referéndum, con excepción del municipal, pero hace prácticamente imposible la convocatoria de referéndums normales, porque el de la Constitución está ahí previsto y tiene sus reglas constitucionalmente establecidas cuando se trata de la reforma, pero los referéndums normales no están tan detallados en la Constitución, y en ausencia de un marco legal,
es prácticamente imposible. Además, ejercer la iniciativa ciudadana para los referéndums también es imposible. Me alegro de esa explicación, Nasser. Si yo se te hubiese llamado en aquella ocasión, porque cuando se habló aquí de que debía hacerse un referéndum para determinar el tema de la eventual convocatoria a una reforma constitucional con los fines aquellos de la reelección, yo decía eso, no hay esa figura. Y a mí me cogieron y me asquerosearon en uno de estos programas, y asquerosearon en una palabra dicha en una forma muy dominicana, porque me dijeron que si yo no sabía de eso, ¿para qué me metía? Y que eso se podía armar y la Constitución lo dice y hay que hacerlo de una vez. Y yo decía, pues señores, pues las cosas no son así. Me alegro de la explicación que tú hayas dado hoy, porque me retrotrae aquellas cosas que me dijeron. Y la verdad es que las cosas no pueden ser porque uno quiera o no quiera, sino como está establecido, en este caso en la misma Constitución. ¿Significa, Nasser, que la posición de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo es correcta o no? ¿Cuál es la posición? Yo vi que el consultor dijo que iban a proponer una ley orgánica sobre los referéndums y consultas populares. Sí, porque tiene que ser una ley, bueno, ¿verdad? Precisamente, sí, la pregunta, una ley orgánica tiene que ser. Si esa posición es correcta, si es válida. Eso es una tarea pendiente que queda. Obviamente, claro que es bueno que se proponga un proyecto de ley para que sea conocido y aprobado por el Congreso. Hay que ver, claro, eso tiene que ser objeto de mucha discusión, porque uno tiene que tratar de afinar los mecanismos para que funcionen como están llamados a funcionar. Y hay toda una serie de factores que hay que tomar en cuenta, pero obviamente sí, yo creo que es bueno que se esté discutiendo y que se esté pensando hacer eso ya en estos momentos. ¿Tú estarías de acuerdo con que eso exista, una ley de esta naturaleza y que se aplique el referéndum en República Dominicana como un mecanismo de consulta popular? Mira qué pasa, yo soy abogado especialista en derecho constitucional, entonces hay un asunto en nuestra materia, hay digamos una regla de hierro, y es que no es si yo estoy de acuerdo o no, es que eso es lo que manda la Constitución. Claro que es bueno que las instituciones constitucionalmente previstas se desarrollen por vía legislativa y obviamente luego por la vía de la práctica constitucional y la práctica social. Eso lo manda la Constitución. Ya luego, si yo considero que un referéndum en particular es conveniente o no, depende de qué es lo que se esté consultando. Porque hay que ver también que a pesar de que existe el referéndum en la Constitución Dominicana, eso no implica que desaparecen los poderes públicos. Entonces siempre va a haber ahí, digamos, espacio para el conflicto dentro del ordenamiento constitucional, y eso luego tendrá que ser resuelto. Pero sí, a mí me parece bien que se cumple el mandato constitucional de que exista un marco legislativo para poder aplicar esa figura. No, pues mi pregunta es, sí, yo de acuerdo con que si está contemplado en la Constitución debe haber el marco legal. Mi pregunta iba en otro sentido. ¿Tú lo consideras como un mecanismo bueno, idóneo para manejar estos temas? Bueno, que si yo creo que debiera estar en la Constitución. Ya es una opinión directa, subjetiva. Sí, bueno, mira, yo creo que ahí al final siempre depende de qué es lo que se llame a consulta. Porque hay cuestiones que sí, que uno puede estar de acuerdo con que el referéndum es la vía apropiada para ello, pero hay otras cuestiones que yo creo que requieren de de un proceso más dilatado de refinamiento de la decisión. Y cuando digo refinamiento no quiero decir que las decisiones tomadas por referéndum son de menos calidad en el sentido, o menos legítimas democráticamente, no es eso. Mi tesis doctoral trató sobre la reforma constitucional, y yo soy de lo que cree que si la población, que si el pueblo soberano decide que quiere una constitución en tal forma, no tiene que seguir los procedimientos constitucionalmente establecidos. Es decir, yo creo
en que estas figuras son importantes, pero uno no puede hacer un juicio sobre su conveniencia a menos que uno tenga un ejemplo concreto sobre qué es lo que se va a mandar a consultar. Por ejemplo, te voy a ser honesto. Hay cuestiones que están vedadas al referéndum. Por ejemplo, yo oí que ustedes estaban hablando ahorita de el referéndum revocatorio. Eso está prohibido en la Constitución dominicana. Pero hay otras cuestiones que no pueden, entiendo yo, ser sometidas a referéndum. Te voy a poner el ejemplo de, digamos, la solución de un caso judicial. Eso no puede ser. No, porque hay un mecanismo establecido mediante los procedimientos de justicia. Claro. Pero hay otras cuestiones que sí pudieran ser sometidas a referéndum, aunque haya otro mecanismo establecido. Por ejemplo, yo creo que el referéndum es más compatible con la complementación al papel del poder legislativo, digamos. Leyes, iniciativas, bueno, la iniciativa de ley es otra figura, pero y al Ejecutivo en cuestiones de administración, digamos, si debe hacerse una gran inversión, de esas inversiones que son generacionales, esas son cuestiones que pueden ir a referéndum, pero cuestiones que ya tengan que ver con la decisión sobre los derechos fundamentales de una persona en específico, te diría, un caso judicial no tiene que ser penal, puede ser cualquier naturaleza. Esas cuestiones no claramente no deben ir nunca a referéndum. Claro. Bueno, Tasep, gracias. Gracias a ustedes por invitarme. No, y gracias a ti por tus explicaciones muy buenas, y me sacaste ya me diste un alivio de que yo no estaba tan equivocado cuando dije aquello que me dijeron que era una aberración. yo no quiero empezar un pleito entre ustedes dos, pero yo soy de los que opina que esa reforma no requería de celebración de referéndum en ningún caso. Claro, gracias. Ok. Bueno, vamos a escuchar ahora el himno nacional. No. Nada más y nada menos que el comentario de la Fundación Institucionalidad y Justicia en la voz de su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaño Guzmán.